Hey, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio del webcast de Palabra de Vida. Aquí Antonio contigo. Hola, soy Adrián. Quédate con nosotros para aprender un poco más de cómo la gracia y el pecado están en su máximo esplendor en este pasaje. Nos encontramos en los versículos del 33 al 50 del capítulo 27, Antonio, de Mateo, y nos encontramos en un relato muy importante, la crucifixión de Jesucristo. Y pensando en el título que acabamos de mencionar, la gracia y el pecado en su máxima expresión. ¿Por qué la gracia y el pecado en su máxima expresión? Pensamos un poquito en el pecado en su máxima expresión, viendo atrás cuando Jesús empieza a ser rechazado de manera pública y vemos la culminación del rechazo de Jesús cuando los líderes religiosos ponen a Jesús o un bandido y dejan que el pueblo escoja quién va a estar en libertad. El pueblo de Israel en ese momento decide poner en libertad a Barrabás, un criminal, un bandido, alguien que estaba preso en la cárcel, y deciden crucificar, literalmente asesinan a un inocente. En todo el camino de a la crucifixión, en todo ese via crucis como lo conocemos, Jesús es ultrajado, es azotado, escupido, un montón de insultos, de burlas, y vemos cómo es denigrado como humano literalmente. No solamente el camino fue sufrido, llegó al monte de la calavera, llegó al Gólgota, y en ese momento de la crucifixión, aun cuando estaba a punto de morir, la gente seguía burlándose de él. Les decían, tú no eres el Hijo de Dios, bájate, ¿verdad? Les decían, tú dijiste que ibas a destruir el templo, a ver ahora quién eres tú. Seguían riéndose de Jesús. Pensamos en el pecado en su máxima expresión, pensando en el hecho de que el pecado había cegado a tal manera a las personas. Piénsalo, se estaban riendo, se estaban pasando un momento de risas en la muerte de una persona inocente. O sea, imagínate eso, una crucifixión, una muerte cruel. La gente se estaba riendo. A tal punto llegó el pecado a ellos que estaban tan ciegos que no veían a Jesús por quién era, el Mesías. Claro, y más allá de alguien inocente, quizás pensar, Antonio, que era el Hijo de Dios. Jesús había demostrado evidencia, había demostrado a través de los milagros, a través de muchas personas que él estuvo curando, había cumplido con las profecías del Antiguo Testamento, pero aún así la gente decidió no creer en el mensaje que Jesucristo tenía, ¿no? Que él realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. Creemos en el hecho de la gracia sobreabundaba, pensando en eso también, de que él era el Hijo de Dios y estaba muriendo, y estaba trayendo la salvación a la humanidad en ese mismo instante, muriendo en la cruz. Los que eran culpables los estaba haciendo justos, los que eran pecadores los estaba haciendo limpios, los que tenían condenas los estaba haciendo libres, y eso era lo que estaba sobreabundando en ese momento. La gracia de Dios no solamente tuvo un impacto para con nosotros aquí y contigo que nos escuchas, sino para todas las personas que lo estaban burlando, todas aquellas personas que se estaban riendo de Jesús. Aún esa gracia podía llegar a ellos. Por eso vemos cómo la gracia sobreabunda aún cuando el pecado estaba en su máxima expresión. Claro, justamente como Pablo dice, ¿no? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y probablemente te has mantenido al margen tú, pensando en esto que hemos platicado hoy. Has escuchado en algún momento de Jesús y has dicho, mira, ¿sabes qué? Yo no creo que la gracia sea suficiente para perdonarme. Has escuchado acerca del Evangelio y no solo eso, sino que entender que Jesús vino a este mundo, vino a morir por nuestros pecados, que es lo que justamente estaba haciendo en este momento. Estaba cargando el pecado de toda la humanidad y estaba haciendo justo al hombre pecador, ¿no? La gracia de Dios en su máximo esplendor, y cómo a ti precisamente puede ser algo que puede impactar tu vida hoy. Has escuchado de Jesús en algún momento y quizás hoy es el momento para poder decir, yo creo en ese mensaje, yo creo en que Jesús vino, murió por nuestros pecados, y cómo poder entender que la gracia siempre va a ser mayor que nuestros pecados. De repente te puedo preguntar, ¿qué cosas crees en tu vida de que la gracia no es suficiente? Y todo eso que tú pienses, ¿estás seguro de que la gracia es más abundante allá de cualquier, como dijo Adrián, cualquier pecado que tú tengas? Déjanos saber en los comentarios cuáles son aquellas cosas en las que tú ves que la gracia sobreabunda en tu vida.